Ya está grabando, ahora sí. Bien. Entonces, vamos a comenzar con lo que es derivadas. Bueno, les voy a explicar directamente al grano ya para que aprendan a derivar y demás. Entonces, lo primero que deben hacer para derivar o entender para derivar son las funciones, ¿ya? Vamos a ver un poquito más aquí. Bien, son las funciones. Y tienen que tener en claro qué son funciones y cuántas funciones hay, digamos. Ya en esta parte ya voy a resaltarlo. Este primer ejercicio. Voy a anotar aquí ya. Tengo, me dice, mi f de x. Exacto. Mi mouse está muy rápido. Y ahora sí. Bien. Tengo mi f de x, ¿no? Esta es una función, por si acaso. Mi función me dice que es seno 5 de, bueno, de 5 más x al cubo. Esta es mi función, ¿no ve? Función. eh, Mi función es igual a seno de 5 más 3x. Entonces, lo que nosotros debemos entender para derivar, para empezar a derivar, es saber lo que son las funciones y cómo están estructuradas, ¿ya? Aquí ustedes me van a decir, esta es una función, ¿no? Una función, pero no es una función nada más. Esto es f de x ahorita. ¿Bien? F de x, ¿no? Pero no es una función nada más así, es una función compuesta. ¿Por qué? Seno de seno, seno de algo ya es una función y tiene un x aquí dentro. Entonces ya es una función, ¿no? Una función que tiene x, que depende de x ahorita. Entonces, es una función seno, ¿ya? Entonces, esto es una función f de x, lo vamos a llamar. Pero miren, dentro de este seno hay una suma. Ya, es muy diferente aquí, digamos. Yo voy a tener una función simple de seno. En otro color voy a anotar ya. Seno de x, digamos. Esta ya, digamos, le vamos a llamar f de g, digamos, no sé. Una función. Ah, no. No es f, no, de g, digamos, g de x. Un g. Esto es f de x. Esto es g de x. Es decir, mi función se llama g. También depende de x, ¿no? Entonces, es una función simple por si acaso. ¿Por qué? Porque miren, dentro del seno hay una x nada más. Entonces, no es una función compuesta. Aunque podríamos decir que este x es una función solita también, ¿no? Se puede decir también que es una función, pero no debe servir de nada, ¿no? Entonces, no necesitamos decir que esto es compuesto, porque aquí dentro solo hay una x. Miren aquí arriba, en la función de arriba hay una suma, entonces esta es una función compuesta. ¿Y cómo la podemos representar? Miren, si esto es f de x, miren, f de x, ¿no? Aquí dentro, a esto yo le voy a llamar g, es otra función, ¿sí? De x. Entonces, miren, mi función principal, que es seno, alberga una función más, o sea, dentro de ella misma, ¿no? Entonces, esto lo podríamos escribir nosotros más o menos así. F de g de x, ¿no? Así, más o menos así se puede entender. Aquí un paréntesis grande. Donde podemos poner y g de x. Más o menos así, ¿verdad? Mm, Ya, están ingresando, sigue. Ya, ahora sí. Entonces, esta es una función compuesta y puede haber incluso más.
puedo tener f, aquí g de x, bueno, ya no solo de x, ¿no? Puedo tener h de x aquí. Entonces así, función compuesta, ¿no? También puedo tener diferentes tipos de funciones compuestas, pero en este caso es así, ¿ya? Mi seno de x alberga otra función. Entonces también lo podemos representar de esta forma. Vamos a decir seno, pero ¿de qué? De mi función g de x. ¿Ya? Entonces ese es el objetivo en derivadas. Ustedes tienen que encontrar cuáles son las funciones. Cuando encuentren cuáles son las funciones, ustedes tranquilamente van a poder aplicar las reglas de la cadena, porque muchas veces se confunden, ¿no? Aquí seno por si acaso. Se confunden. ¿Cómo debo derivar? ¿Con qué debo multiplicar para derivarlo y demás? Y multiplicar y multiplicar. Porque para utilizar la regla de la cadena para derivar, lo que se hace, miren, teníamos ese dato de esto, ¿verdad? Teníamos f de x, no, f de g de x, ¿no? Así una función compuesta. Ya han avanzado funciones, ¿no? Más o menos ya deben tener idea de lo que estoy hablando. Más o menos esto puedes representar esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ser la derivada? Va a ser la derivada de esto, ¿verdad? Bueno, en realidad la derivada de esto. La derivada de esto por la derivada de la función que está dentro de la función principal. Entonces, por la derivada por si acaso se presenta con comilitas, ¿ya? Yo le voy a poner una línea, no es uno ni es un exponente, sino es la derivada. La derivada de la función g de x, ¿no? Entonces, si hubiera una función que está anidada dentro de g, también lo multiplicaría aquí. Y seguiría derivando hasta encontrar la función que está más adentro, más adentro, más adentro. Y así podría multiplicar hasta ya no tener ninguna función más, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. Vamos a analizar y vamos a entender con estos ejercicios ya, para entenderlo ahorita, no se preocupen. Bien, a ver, vamos a tener un ejercicio, a ver, sencillo de sumas. Ya, nosotros nos vamos a proponer un ejercicio. Bien, digamos yo tengo mi f de x. Aquí me estoy anotando ya. Voy a tener x cuadrado a 7x y quiero derivar esto. Me dicen hallar la derivada de esta función, así se anota. ¿Ya? O si no, en otros libros pueden anotarlo. Y, esto es igual a y por si acaso. F de x también se puede anotar como y. Entonces, en este caso, se anotaría como, se anotaría y prima, ¿no ven? Entonces sería la derivada de y, que sería la derivada de esta función. También se puede anotar la derivada, en este caso diferencial, se puede leer la diferencial de la función respecto de x. No se lee la derivada también. Luego van a ver la diferencial, por si acaso, en aplicaciones de derivadas. Bien, entonces más o menos así, la derivada de la función respecto de x. ¿Por qué es respecto de x? ¿Eso qué significa? Vamos a derivar respecto de x. Si deriváramos aquí, por ejemplo, aquí tuviera una a, y en este caso mi derivada no sería respecto de x, sino sería respecto de a. Mis x en mi función, miren, que miren, aquí es la función respecto de a, es por si acaso. Entonces vamos a derivar respecto de a, no respecto de x. Tienen que entender. Entonces mi x llegaría a ser una constante nada más en este caso. Mi función depende de a y la derivada va a depender también de a. Entonces todas las a's, en base a las a's vamos a derivar y todo lo demás son constantes. Este 7 es constante, ¿no ve? Sabemos que es una constante. X va a ser una constante también. Que es si derivamos respecto de a por si acaso. ¿No? Vamos a derivar respecto de x ya.
A eso se refiere con respecto de X, respecto de... Entonces aquí anotaríamos así, respecto de X. Entonces, todo lo demás sería constante, por ese caso. Hay un 1, ¿no ven? Multiplicado al X, entonces esto es una constante. Y un 7 que está sumando, que está multiplicando a este X, entonces este 7 es una constante. Si tuviera aquí un 1, uno más le pondremos. Esta es una constante. ¿Ya? ¿Qué quiere decir constante? Que no tiene X. No es X. Uno está en función de X y nada. En este caso, el 1 es solitario, es un número que conocemos, entonces es una constante. Entonces existen propiedades que nos van a ayudar a derivar. ¿Ya? Vamos a aplicar las propiedades, sí, pero cuando ya no haya propiedades que aplicar, vamos a aplicar las reglas de la cadena. Así es. Entonces, vamos a analizar las propiedades, las que vamos a utilizar para este ejercicio primero, ¿ya? Derivarlo. Aquí tengo las propiedades, ya les he pasado el formulario y van a analizarlo por si acaso. Miren, derivadas. En este caso, miren, la derivada A es una constante por si acaso, ¿ya? Y está suponiendo que A es una constante. ¿Ven, no? O se ve muy pequeño. Ya, espero que se vean. Entonces, bien, aquí A es una constante. Entonces, la derivada de una constante, miren, la derivada de una constante va a ser igual a cero. Pero si la constante está sola, pues la derivada de una constante, cero. La derivada de x está solito, va a ser 1. Ahora, la derivada de x elevado a un exponente m, ¿qué va a suceder? Miren, la m, el exponente de la x, va a bajar a multiplicar, está bajando a multiplicar a la x. Como aquí vemos, miren, ha bajado a multiplicar. ¿Ven? Esta m baja a multiplicar a la x, dando a la x, y a ese exponente m le voy a restar 1. Vamos a acercar ya. Ya. Entonces, esa es otra propiedad también. Bien, la otra propiedad nos dice la derivada de una raíz, o sea, la raíz de x, me va a dar 1/2 raíz de x. A ver, esto analizaremos, porque la raíz sabemos que no es más que un exponente, ¿no? Pues a ver, analizaremos, conociendo nuestra propiedad anterior de la derivada cuando x está elevada a un exponente. Vamos a analizar esto. Tenemos raíz de x, ¿no? Ahora derivaremos esto, diremos, derivaremos. Paf, todo esto vamos a derivar. Entonces, sabemos, aún no vamos a derivar, ¿no? Lo vamos a anotar. Pero sabemos que la raíz se puede expresar como exponente, entonces. Y así, ¿verdad? Se puede expresar así. X elevado a la 1/2. Ahora aplicaremos nuestra anterior propiedad. Me dice, mi exponente está elevando a x, va a bajar a multiplicar a x. Entonces, eso haremos. Entonces, 1/2 va a bajar a multiplicar. A ver, cuando derivemos desaparece esto. ¿Ya? Este apóstrofe, entonces vamos a tener 1/2 que va a multiplicar a x. Listo, ha bajado el exponente. Pero no solo eso. A mi exponente le voy a restar 1, dice. Teníamos exponente 1/2 y le vamos a restar 1, por si acaso. ¿Cuánto me va a dar esto? Esto me va a dar... Esto puede multiplicar, ¿no? El denominador de x tiene 1, ya sabemos. 1 por todo esto me va a dar todo eso. Entonces voy a tener esto dividido entre 2.
de 1 medio menos 1 me va a dar menos 1 medio. Entonces voy a tener arriba x menos 1 medio. Y sabemos que cuando una variable o cualquier número elevado a un exponente negativo puede bajar al denominador, ¿no ven? Con el signo cambiado. Entonces, para ordenar esto, podemos bajar, y aquí arriba se va a quedar 1, porque 1 está multiplicando aquí a x, por si acaso. Entonces, este x como si estuviera pasando a su denominador, a multiplicar también. Arriba me va a quedar 1, por propiedades de exponentes, por si acaso. Y baja a multiplicar al 2, que está en abajo, pero va a bajar con el signo cambiado. Entonces, nos conviene bajarlo para que no tenga menos 1, menos 1 medio, diré. Bien. Entonces, al final, esto me va a dar 1 dividido entre 2 raíz, ¿no ve? Esto se puede expresar como raíz de x. Bien, eso tenemos. La derivada de una raíz. Esta es la derivada de raíz de x, por si acaso. Sencillo porque solo hay una x dentro de la raíz. Es una función fácil de, de entender, ¿no? Porque no hay una suma, ni una resta, ni nada más dentro de la raíz. Eso es tan sencillo de resolver esta derivada. Y veremos, miren, es lo mismo. Y tengo lo mismo. La derivada de raíz de x, 1 sobre 2 por la raíz de x me ha dado lo mismo. Entonces, así se aplica ya, por si acaso. En cuenta eso. Bien. A ver, ¿qué más vamos a explicar? Ah, esto. Me dice una constante elevado a x. Sabemos que la derivada va a depender de x, ¿no ven? Es de espectro de x. Una constante elevada a x, la derivada de todo eso me va a dar, copiamos, ¿no ve? La misma constante elevada a x, pero multiplicado por el logaritmo de esa constante. Ah, la siguiente conocemos a e. Es el número de Euler, ¿no ven? Vale 2.71 y algo más, creo. Entonces, e elevado a la x y la derivada de e elevado a la x me va a dar e a la x. Lo mismo, ¿ya? No cambia nada en este caso. Ahora, la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Ahora, todo lo que les estoy explicando, no lo vean esta x o esta x de aquí como si fuera x nada más, no. En el momento de resolver ejercicios, esta x puede ser una función grande, puede ser una suma de, no sé, pero que esté en función de x, ¿no? Eso nos trata de decir. Entonces nosotros vamos a utilizar esta propiedad para resolver x también de aquí, por si acaso. Estas propiedades, no piensen que solo tiene que haber una x aquí, no. Esta x aquí puede representar una suma, una división o algo largo, ¿ya? Y elevado al exponente m, entonces el exponente m va a bajar a multiplicar, aquí nos dice a x, o sea, nos va a bajar a multiplicar a todo lo que representa x. ¿Ya? Y todo lo demás. Bien, aquí tenemos la derivada de seno de x, me va a dar coseno de x. Ahora, lo mismo, esta x puede llegar a ser funciones. Este seno puede ser compuesto, ¿no ven? Puede ser una función compuesta. Seno de una suma que dentro, como hemos visto aquí, ¿ven? Así va. Seno de 5 más x cubo. Entonces vamos a aplicar nosotros, ¿qué propiedad? Esta propiedad para derivarlo. Entonces así vamos a ir viéndolo. La derivada de coseno de x va a ser menos seno de x, ya. Hay demás propiedades, demás. Esto es importante también. Hasta ahí, estas son bien importantes, ¿ya? Y van a utilizar casi siempre aquí, esta igual, la de coseno
La derivada de coseno de x es menos seno de x. Esta van a utilizar, miren. Y por si acaso, u es una función. Y b también es una función. Funciones, ya, que están, no sé, son una suma, por ejemplo, esto puede ser una función, o este solito es una función, ¿no? Me dice, esto va a estar multiplicado a otra función b, va a estar multiplicado, no sé, a otra función. Es producto, pues. Si dos funciones están multiplicando, eso me quiere decir, y voy a derivar todo eso. En otras palabras, la derivada de un producto de funciones, la derivada de un producto de funciones, ¿qué va a ser igual? La primera función, su derivada, multiplicado por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar, multiplicado por la segunda función derivando. Es importante. Antes vamos a poner un asterisco por si acaso. Vamos a utilizar. Y también vamos a utilizar esta de aquí abajo. Esta es, miren, dice una función dividida a otra función. Obviamente la función b aquí le falta, ¿no? La función b tiene que ser distinto de 0. No me tiene que dar 0 para que exista, ¿no? Esto. Y le falta eso, por si acaso, especificar. No existe división entre 0, ya hemos visto bastante ejercicio. Ya, bien. Entonces, sabiendo que esto no va a ser 0, dice una función u dividido entre una función b, y todo eso lo voy a derivar, ¿no? La derivada de una división de funciones me va a dar igual a qué. La primera, bueno, el numerador, la función que está en el numerador, le saco su derivada multiplicado por la función que está en el denominador sin derivar. Menos, me dice, la función que está en el numerador sin derivar multiplicado por la función que está en el denominador derivando, ¿no? Todo eso va a estar dividido entre la función de abajo al cuadrado, pero sin derivar, por si acaso, el cuadrado sin derivar. Es igual, es bien importante. Aquí también tenemos otra, miren, una función u elevado a una función b. A ver, un ejemplo de esto, podemos tener x elevado a la 2x, ¿no ven? Miren, tenemos una función x, y sabemos que nosotros vamos a derivar respecto de x. Entonces nosotros queremos calcular la derivada respecto de x. Entonces, ¿cuánto va a ser igual? Entonces ya sabemos que esta va a ser una función x y está elevada a otra función que también tiene x. Entonces, esto puede ser un ejemplo para esto, ¿no? Entonces así van a encontrar. Entonces, va a ser igual, miren, esto lo copiamos, dice multiplicado, ¿por qué? Por todo esto. Denominador, bueno, el exponente, la función que está en el exponente derivando por el logaritmo natural de la base sin derivar y etcétera más, ¿ve? Y esto dividido entre tal y demás. Bien, la derivada de coseno de x me va a dar 1 sobre todas estas raíces y así más propiedades. Estas propiedades pueden memorizárselas, va a servir bastante para derivar. Mira, hay más derivadas. Derivadas, derivadas y más derivadas. Bien, entonces, pero esos son los más importantes, los que les expliqué ya. Nadie más quiere entrar. Nadie más. Ya. Entonces, conociendo las propiedades, empezar a derivar. Y empezando a derivar se va a entender todo. Tienen que volverse capos derivando. Entonces, bien, vamos a derivar esta función que nos hemos propuesto. Ya es bien simple. Ah, aquí no hay una función, ¿no? A ver, un ratito, por favor.
Ya, ahora sí. Y entonces vamos a derivar nuestra función, ¿no? Ya les he dicho que se puede representar así. F de x también se puede decir, puede representar como y, o la diferencial, digo, de la derivada de la función respecto de x también se puede leer. Entonces, esta es una función simple. Ahora, lo que debemos hacer es identificar las funciones. Y la derivada se puede dividir ya respecto de la suma. Miren, si yo tengo una función, aquí voy a anotar, vamos a anotar como propiedades ya aquí al costado como siempre, las propiedades que vamos a utilizar de funciones. Si yo tengo, digamos, una suma, más b, f de x va a ser igual a más b. No, aquí sería x más uno, digamos, o x más a. A es una constante por ese caso, ¿no? En este caso, de la derivada de x, digo, de esta función, ¿qué va a ser? Va a ser la derivada de x, la derivada de x más la derivada de a. En otras palabras, hablando en términos de funciones, si yo tengo, digamos, una f de... Vamos a entrar con otro color ya, para que entiendan. F de x, digamos. Este es otro por si acaso. F de x va a ser igual a una suma, digamos, una función. Voy a tener mi función g de x más h de x. Ya son dos funciones. Entonces, mi función x pues, es igual, bueno, mi función f diré, es igual a la suma de mi función g y mi función h. Entonces, la derivada de mi función de x se puede, o sea, puede dividir, ¿no? Aquí. Ahora va a ser la derivada de g independientemente y h de x derivada. Entonces, la derivada se puede dividir respecto de la suma. Entonces, cada término que está separado por suma puede derivarse independientemente. Eso me quiere decir. Aquí miren, tengo tres funciones. Esto le puedo decir, llamar una función, esta otra. ¿No? Esto me puede ser mi función uno, esto puede ser mi función 2, mi función 3, o le puedo llamar g de x, f de x, h de x, aunque no, este es f de x, ¿no? Entonces, puedo llamarle g de x, h de x, no sé, r de x, yo qué sé. Entonces, sabiendo esta propiedad, vamos a derivar esta función simple. Bien, tengo mi f de x, tengo mi función, ahora voy a derivar, me dicen, derivar f de x. Entonces, tengo x cuadrado más 7x, yo los van a anotar así ya, más 1. O sea, todo esto vamos a derivarlo. Eso quiere decir. Entonces, lo que vamos a obtener aquí, vamos a poner f de x, ¿no? Vamos a seguir resolviendo, va a ser igual a qué? Va a ser igual a, conociendo esta propiedad, que se puede dividir respecto de la suma, aunque en términos de dividir no estaría correcto, ¿no? Ya. Pero bueno, entonces lo que tendríamos que hacer es pasar a este término que esté separado por la suma, miren, es igual y es igual. Entonces, x cuadrado, vamos a derivarlo, me dice, más 7x, también vamos a derivarlo, más 1, también lo vamos a derivar. Ya, es bien importante eso de la suma. Tienen que hacer esto siempre cuando haya suma y cuando deriven todo esto, digamos. Bien, entonces, ¿qué me va a resultar? La derivada de f de x. Ahora, miren,
Ahora ya solo tenemos la derivada de esto, ya conocemos, ¿no? Por propiedades. Vamos a nuestras propiedades. Aquí. Bien. Aquí vamos a tener... ¿Y cuál me va a servir? Esta, ¿no? X elevado a un exponente. Entonces aquí tengo x elevado a un exponente. Entonces, me dice el exponente va a bajar a multiplicar a x. O sea, ya estamos derivando, pues. Va a bajar a multiplicar a x, va a ser 2x. Y a mi exponente inicial le voy a restar 1. Va a ser 2 menos 1. Vemos que solo me va a quedar 1. Como el exponente 1 se sobreentiende, solo va a quedar x. Aquí. Bien. Más anotamos el signo. Si fuera zesta aquí, por si acaso, es lo mismo, ¿ya? Si fuera suma o zesta, si aquí le ponemos zesta, entonces aquí también va a ser zesta, ¿no? Aquí le voy a poner así. Si mi función inicial era zesta, vamos a poner zesta nomás, zesta, copia el signo. ¿Ya? Respecto de la suma o de la zesta, la derivada se puede dividir. Bien. Ahora me dice menos en este caso, ¿no? Menos. Y aquí ya no sería más, sería menos la derivada de 7x. Ahora, ¿qué es la derivada de 7x? Veremos nuestras propiedades. Miren aquí, la derivada de x es igual a 1. ¿Pero por qué? Esta parte no hemos explicado, ¿no? Vamos a explicar por qué es 1. Miren, utilizando esta propiedad, la derivada de x, un exponente. El exponente pasa a multiplicar a x y se les resta 1 al exponente. Es lo que vamos a hacer. Digamos, si yo tengo x y quiero derivar mi x, esto va a ser igual a qué, pues. A ver, aquí lo haremos así. Derivada de derivada. Bien, entonces sabemos que mi x tiene exponente 1, siempre, ¿no? Entonces, es la derivada. Este 1 va a pasar a multiplicar a mi x. Entonces pasa a multiplicar el 1, se anota el x, y a mi exponente inicial, que es 1, le voy a restar 1. Voy a tener 1 menos 1. Esa es la derivada de todo esto, ¿verdad? Entonces, aquí que me va a quedar 1, esto me va a quedar 1 multiplicado por x, 1 menos 1 es 0. Cualquier cosa elevado a la 0 me va a dar 1. Aquí me va a dar 1 por 1. ¿Cuánto es eso? 1. Aplicando la propiedad de derivada de un exponente. Bueno, una función elevada a un exponente. Entonces, por eso nos da 1. Por eso nos dice que aquí es 1. Entienden la propiedad. Si se dan cuenta, esta es una propiedad principal. Esta ya solo se deduce. ¿Cuál más se deduce? Hay otros, ¿no? Que hemos deducido. A este de las de ahí también lo hemos deducido, ¿no? Viendo esto nada más. Bien. Ahora, también aquí sabemos que la derivada de una constante es 0, por si acaso. Bien, sabiendo todo eso, vamos a derivar 7x. Bien. Como lo tenemos aquí como propiedad, la derivada de x es 1, entonces aquí va a ser multiplicado por 1. Sabemos si es constante, y les recomiendo esto, miren. Pero esta constante 7 está multiplicando a x, hay una función. Entonces, aquí lo notaremos así, para que entiendan. El 7 va a salir, puede escapar de la derivada, porque es una constante. Y no está sola el 7, por si acaso, está multiplicando a x aquí arriba. Entonces puede salir, es una constante, puede salir afuera de la derivada. ¿Ya? Puede salir, por si acaso. Y aquí solo vamos a derivar x. Pero siempre y cuando el 7 esté multiplicando. Si es una suma ya es diferente, ¿no? Está multiplicando, entonces, como en límites, ¿no? Teníamos el límite de cuando x tiende a 0, digamos. ¿De qué?
teníamos de 7x, digamos. Y esto era igual a, el 7 podía salir, digamos, del límite, entonces, podía salir del límite a multiplicar al límite, obviamente. Límite de cuando x tiende a 0, ¿de qué? De x. Entonces es una propiedad más o menos así. Acuérdense de eso. Si está multiplicando el 7 a todo lo que saque dentro, digamos, entonces el 7 puede salir a multiplicar y ahora solo vamos a derivar x, ¿no? Y sabiendo la propiedad, la derivada de x es igual a 1, entonces esto va a ser 1, ¿no? Lo vamos a anotar. Listo. ¿Cuánto es la derivada de 1? Viendo la propiedad, pero esto ya lo tienen que saber de memoria. La derivada de una constante es igual a 0. Contentar 0. 1 es 0, ¿no ven? ¿Por qué 1 no va a salir afuera? Porque no hay una x aquí dentro que le multiplique, o a la que esté multiplicando esta constante 1. Es solo una constante. No tiene x, ni una x ni nada aquí dentro. Entonces, es una constante. Entonces, la derivada de una constante es igual a 0, por si acaso. Vamos a tener f de x. Derivada de f de x. Vamos a seguir. Copiamos este 2x, ¿verdad? Ya está derivado, por si acaso. Y ahora esto, la derivada de x nada más. Me va a dar 1. 7 multiplicado por 1. Por 1 es 7 nada más. Más 0. Y como es 0, entonces no se pone más 0, ¿no? Listo. Entonces podemos concluir, miren. Esta es mi función inicial. Y la derivada de esta función es esto. ¿Ya? ¿Han entendido hasta ahí, no? ¿Alguna duda? En este ejercicio es bien simple, por si acaso. ¿Alguien? Todo claro, sí. Ya, bien. Hasta ahí todo bien, ¿no? Entonces, vamos a seguir. Hasta ahí es facilito, por si acaso. Pero esto es importante. Este tipo de cosas tenemos que entenderlas bien para pasar a lo grande. Lo grande va a ser más sencillo entender. Esto ya lo voy a usar. Ya saben que la derivada se puede dividir respecto de la suma. Saben también. Esto lo dejaremos más por si acaso. Ya lo usé ya. Bien, ahora sí vamos a resolver esto. ¿Ya? Vamos a resolver nuestro primer ejercicio. Pero primero vamos a practicar identificando cuántas funciones hay aquí. Bien, vamos a tener aquí flecha, vamos a decirle aquí, puff. Entonces vamos a tener que tengo seno de 5 más x cubo. Eso me dice que es mi función. También se puede notar f nada más, ¿no? Miren, aquí lo he notado f nada más. Ya no lo he notado f de x. Pero nosotros lo vamos a anotar y. ¿No? Y vamos a decir, porque es más fácil de anotar para mí. Bien, entonces mi función y va a ser igual a esta, ¿no? Y va a ser igual a esto. Entonces, voy a identificar mis funciones en este caso. Tengo una función inicial que es seno de x. ¿Ve? Entonces, esta es mi función inicial. Entonces, esta va a ser, a esta le voy a llamar g de x. G de, g de x lo voy a llamar. Bien, pero me dicen que dentro del seno hay otra función. Entonces, esta parte lo podemos entender así. ¿Ve? Es una compuesta ya esto. Es el seno de otra función, digamos, h de x. Sí podemos entender. Pero a la vez, este h de x es una suma, miren. Y esto es una función y esto es una función. Entonces, este h de x vamos a notar así más o menos, como una grada, miren, es una grada.
es una función r de x, digamos, más, es una suma de funciones, más u de x. ¿Ya? Entonces, a la vez, miren, estamos identificando qué funciones hay. ¿Para cuántas funciones hemos encontrado aquí? Contaremos. Tenemos una, la principal, tenemos dos, la de adentro, y la de adentro, tres, cuatro. Es como si hubiésemos encontrado cuatro funciones, ¿ya? Esta función va a ser igual a una suma de funciones. Por eso, a ver, otra vez, tengo mi función inicial que es seno, que engloba todo, y es compuesto, veo. ¿Por qué? Porque dentro hay otra función. Dos funciones, tres funciones, cuatro funciones. Este 5 me van a decir algunos que no es una función, pero no tiene x, ¿no? Una función de espectro de x, o sea, que depende de x, pero en este caso no tiene x, así que al derivar va a ser cero, nada más van a ver en ese momento que se va a volver cero. Bien, entonces ya hemos identificado las funciones, ¿ya? Ahora es lo que nosotros debemos identificar siempre, ya. Con el simple hecho de ver un ejercicio ya tienen que saber cuántas funciones hay. Ese es el objetivo, esa es la clave, mejor dicho. La derivando, vamos a derivar y(x), miren, vamos a poner y, la derivada de y, o sea, la derivada de todo esto, vamos a poner la derivada de seno de 5 más x cubo. La derivada, estos ejercicios se acaban de chungar, por si acaso, ¿ya? Son sencillitos, por eso los saqué, para que entiendan, para los que todavía no logran comprender. Bien, la derivada de y, la derivada de todo esto, ¿no? Ahora, veremos nuestras propiedades. Primero tenemos nuestra primera función, ya lo hemos definido, es seno. Buscaremos las propiedades. Tenemos aquí seno de x y su derivada es igual a coseno de x. Ahora les he dicho, esta x puede ser una función, puede ser funciones compuestas y demás, no siempre tiene que ser una x. Si fuera una x nada más, entonces seno de x también lo notaría, ¿no? Pero no, seno de una función, digamos, compuesta va a ser igual al coseno de las mismas funciones compuestas, por si acaso. Entonces, la derivada de seno de x es igual a coseno de x. Viendo esto, y le vamos a poner en su ojito para que entiendan qué propiedades estamos utilizando. En esta línea estamos utilizando seno de x, derivada, ¿no ven? Va a ser igual a coseno de x. Bien, entonces sabiendo eso, derivamos esto, voy a tener seno de x. Pues, ¿y cuál es mi x? Es esto, ¿no ven? Ya lo ponemos tal cual, por si acaso. Bien, entonces tengo esto. Ahora ya sabemos derivar esto solito, ¿no? Ya sabemos derivar también esto solito. Y todo normal, ¿no ven? Miren, seno, esto es como si fuera mi x, ¿no? Esto es como si fuera mi x. Seno de x, mira, y su derivada es igual a coseno de la misma x. Esto es como si fuera mi x, esta x. Entonces, lo puedo poner para que entiendan, ¿no? Está bien así. Ya, entonces voy a copiar lo mismo, miren. Esto aquí por propiedades. Bien, pero no se queda ahí. Ahí se quedaría si fuera así nada más. Si la x estuviera solita aquí, así se quedaría aquí también coseno de x. Pero no, aquí tengo una función compuesta. Entonces, la siguiente función que hemos identificado es esta, les dije, ¿no ven? Entonces lo multiplicamos. Multiplicarlo por la derivada de la función que está aquí adentro. Se multiplica, pues todo es multiplicación por la derivada. Eso es regla de la cadena.
y hemos aplicado las reglas de la cadena. Así nomás se aplica, por si acaso. Ya. Ya, esto ya lo tenemos resuelto, ¿no? Solo falta eso, mira, porque si sí que tengo derivada, eso me ha quedado. Entonces seguiré aplicando aquí. Si hay propiedades, aplico propiedades. Y si no, regla de la cadena, ¿no? Y si ya no se puede ni regla de la cadena, entonces la derivada ahí termina, pues, ¿no? Cuando ya no haya derivadas por resolver. Bien, entonces voy a tener aquí coseno. Ay, perdón, aquí. Seno, seno de x. Esto ya está derivado, por si acaso. X cubo. Bien, multiplicado por qué dijimos, por la derivada de esto. Ahora, ya te hemos visto una propiedad que la derivada se puede dividir respecto de la suma, ¿no? La derivada pasa a ser la derivada del 5 y de x cubo, independientemente, por si acaso. 5, la derivada de 5, te voy a poner así, más el mismo signo, ¿no? Noto, la derivada de x cubo. Bien, entonces voy a tener aquí y', que es la derivada. Voy a tener lo mismo, coseno de x, 5 más x cubo, multiplicado porque, ya, aquí, ¿cuánto es la derivada de 5? 5 no, aquí dentro ya no hay ninguna x ni nada, entonces la derivada de una constante es cero, ¿no? Ya de memoria lo tienen que saber. Entonces esto es cero. Cero, por si acaso. El cero, cero. Bien, sumado con qué me dice la derivada de x cubo. Aquí vamos a derivar x cubo. Bien, ahora la derivada por propiedades nos vamos otra vez a nuestra tabla de propiedades. Aquí tengo, ¿no? X elevado a un exponente, ya sabemos, el exponente baja multiplicar a x, y a ese mismo exponente les resto menos 1. Bien, aquí tengo x, tiene un exponente 3, el 3 baja a multiplicar a x, y al 3 les resto 1, va a ser 2, ¿verdad? Listo. Ahora miren, he derivado esto. X está solita, ¿no? Entonces ya no voy aplicando reglas de la cadena. ¿Ok? Porque si hubiera otra función, bueno, si esto fuera funciones compuestas otra vez, entonces tendría que seguir multiplicando por la derivada de cada una de esas funciones, ¿no ven? Infinitamente, pero no, aquí la x está solita, entonces ahí se queda. Y ya no tiene que haber derivadas, no tiene que haber primas ni nada. Sí tiene que quedar. Entonces, vamos a concluir que la derivada va a ser 0 más 3x cuadrado, va a ser 3x cuadrado, ¿no? Y esto, 3x cuadrado multiplicado por coseno de todo esto, entonces me va a quedar 3x cuadrado por el coseno de... Ay, no, perdón, aquí no es x, esto es coseno. Aquí no se confunden, por si acaso. Miren, aquí es seno de todo esto, ¿no ven? Entonces, la derivada me va a dar el coseno de todo eso. Todo lo mismo. Por si acaso no tenía por qué notar x, creo que es un impulso nada más. Ya, bien. Entonces voy a tener aquí el coseno de 5 más x cubo. Entonces el resultado había sido eso. Entonces la derivada de esta función, mira esto. ¿Qué le vamos a anotar entonces? Vamos a decir, vamos a usar esto, vamos a usar todo. Vamos a usarlo todo. Y esto lo vamos a llevar aquí. Aquí. Bien, entonces la derivada de eso recibe.
Esto ya no lo vamos a anotar ya. También se puede anotar como f, ¿no? Como está aquí, f. Nada. También pueden anotar f de x, por si acaso. ¿Qué es lo que más se anota por si acaso? F de x. Bien, esa es la derivada, ¿no? De esto. Le vamos a poner. Ya. Quiere entrar. Ya, listo. Ya hemos derivados, pero ya han entendido. Ahora vamos a ir más veloz en este ejercicio. Ya es más sencillo, ¿no? Y lo vamos a hacer directo ya, sabiendo las propiedades. Tenemos nuestra función aquí. Miren, x cubo más, me dice 7 multiplicado por seno de x más 1. Todo esto elevado a la quinta. ¿Ya? Ahora, tenemos que identificar cuáles son nuestras funciones. Aquí vamos a meter con azul. Vamos a tener x cubo más 7 seno de x más 1. Todo esto elevado a la quinta. Esto es f, me dice. Ya, identificaremos nuestras funciones. Veamos. ¿Cuál es nuestra función principal que engloba a todo? Hay tipos de funciones, por si acaso. Eso, en- entiendan, por ejemplo, la función exponencial, digamos, x a la a, la función logarítmica, ¿no ven? También hay la función, no sé, división, digamos, ¿no ve? X dividido entre x cuadrado, o yo qué sé, ¿no ve? Así, tipo de funciones, ese tipo de cosas. Ya deben conocer distintos tipos de funciones. En este caso es una función exponencial elevado a un número, ¿ya? Entonces, vámonos a nuestras propiedades. Otra vez. Y aquí vamos a ver, miren, cuando x está elevado a una función m, algo que no tenga x, entonces ya le dijimos, el exponente va a bajar a multiplicar a x y al exponente de x le voy a dar 1. Entonces, esa es mi función principal. Hemos identificado, ya entendemos que mi función principal es esto, el exponente. Entonces aquí es como si tuviera x elevado a la quinta, más o menos. Podemos aplicar esta propiedad. ¿Ven? Entonces eso vamos a hacer. Ya, luego hemos encontrado nuestra función principal, lo vamos a llamar g de x, digamos. G de x le vamos a llamar nuestra función principal, que es el exponente. Ahora lo que está dentro le vamos a llamar ¿qué? Todo esto le vamos a llamar h de x, digamos. Bien, ¿no? Entonces es como si estuviera compuesto, ¿no? Más o menos. G de x alberga a h de x. Sí. Este g de x es elevado a la quinta, ¿no? Mi h de x también siguen siendo funciones compuestas. Mi h de x es igual a una suma, ¿no? Entonces, esto puede ser una función, otra función esta y otra función. Entonces voy a tener un r de x, digamos, sumado con u de x, sumado con la tercera función, no sé, b no b, b, v utilizan creo, b de x. Bien, vean, entonces, ¿cuántas funciones hemos encontrado? Una, encontrado h de x, dos, tres, cuatro, cinco funciones. Entonces, tenemos que tener claro. Lo importante es que encuentren esas funciones para aplicar las reglas de la cadena. Ya, primero tenemos que aplicar las propiedades. Si no hay propiedades de la cadena, ya saben. Vamos a tener aquí, por esta propiedad, bien, lo que va a hacer, dice, el exponente va a bajar a multiplicar a x.
y toda mi X sería esto, ¿no? De la propiedad. Entonces voy a tener que X cubo más 7 copio, ¿no? Esto se copia por propiedad. Me dicen la base lo copio, mira, X. Y tengo mi exponente 5. Este prima, ¿no ven? Ya. Este exponente 5 baja a multiplicar, dice. Baja a multiplicar, entonces voy a tener 5. ¿Ya? Ahora a este 5 le voy a bajar, le voy a restar 1 por propiedad, ¿miren? Entonces les de esto 1 y voy a tener 4. Está ahí todo bien, ¿no? Ya. Ahora voy a aplicar las reglas de la cadena. ¿Por qué? Porque aquí tengo una función compuesta. Aquí adentro hay más funciones. Entonces tengo que seguir derivando aquí dentro. Entonces lo multiplico. Regla de la cadena. La derivada de todo lo que está aquí dentro. Entonces cuando ya sean capos digamos, van a derivar eso. Digamos, van a derivar esto y luego multiplicado. Si aquí hay otra función más pequeña, van a seguir multiplicando y así. Ustedes van a entender. Estamos haciendo con calma ya, paso a paso. X cubo más 7 seno de X más 1. Bien, todo esto la derivada. Esa es la regla de la cadena, estamos aplicando. Bien, hasta ahí ya todo bien, ya hemos hecho el primer paso. Seguimos, vamos a tener f prima va a ser igual a 5 multiplicado a todo esto, ¿no? X cubo más 7 seno de X más 1 a la cuarta, eso se copia nada más. Multiplicado, ¿por qué? Ya, vamos a derivar esto. Ahora, vean, aquí ya es una suma, ¿no? Son sumas, entonces voy a dividir esta derivada respecto de la suma, va a pasar a ser la derivada de esto, independientemente de esto también y de esto. Entonces directamente ya voy a derivar ya la derivada de x al cubo. ¿Cuánto es? Va a ser el exponente baja, ¿no? Multiplicar a x. Baja a multiplicar a x, ya sabemos. Y al exponente les restamos 1, va a ser 3x cuadrado. Bien, más. Ahora la derivada de esto. Vemos que el 7 es una constante, entonces sale, entonces lo anotamos como si saliera de la derivada. Entonces lo único que tenemos que derivar es seno de x. La derivada de seno de x es coseno de x por el coseno de x. Ahora aquí, me he olvidado de decirles algo. Esta x está solita, entonces ya no hay nada más que hacer, ¿no? Ya no voy a multiplicar aquí por las reglas de la cadena aquí, unas reglas de la cadena anidada, digamos. Y aquí hubiera otra función, digamos, una suma de funciones, si fuera seno de 1 más x, multiplicaría por la derivada de lo que está aquí adentro. Lo que hemos hecho aquí. Entonces, ahí lo dejamos porque es x solita. Bien. Más la derivada de 1. Sabemos que la derivada de una constante es igual a 0. Y ya hemos derivado. Entonces, al final, el resultado, ¿cuánto me va a dar? Todo esto lo copiamos. ¿No? ¿Y esto cuánto me va a dar? A ver, lo haremos directo. Me va a dar aquí. X cubo más 7 seno de x más 1 elevado todo esto a la cuarta multiplicado, esto se sigue anotando, cuadrado más 7 coseno de x. Bien, entonces la derivada de esta función es resultado esto, ¿no? Es su derivada. Ustedes si quieren pueden multiplicar, pueden desdoblar y simplificar, y al final sacar un resultado. Pero esto es lo más importante, no saber derivar. Lo demás ya es simplificación y ya saben todas esas propiedades. Bien. Eh, Vamos a usar esto. ¿Tienen alguna duda antes de posarlo sobre este ejercicio?
imagino que no. Lo que están dominando, ¿no? Ya derivadas, más o menos. Ya, entonces vamos a usar esto. Bien, entonces la derivada, todo eso había sido esto. Ya. Bien, mira, aquí lo vamos a hacer directo ya. Directo lo voy a hacer, ya no les voy a dar paso a paso. Miren, aquí, esta es mi función, dice. Entonces la derivada de esta función, la derivada de esta función va a ser igual a que tengo 1 más x cuadrado. Todo eso como raíz, ya les dije que la raíz se puede expresar como exponente, ¿no? Entonces todo esto elevado al exponente menos 1. Ya, ahora vamos a derivar todo esto y vemos las funciones. Tengo mi función principal, que es la exponencial. Luego tengo adentro una suma de dos funciones. Entonces aquí tengo tres funciones, ¿no? Podría haber una función, todo esto, dos funciones, tres funciones nada más. Más adentro ya no hay más anidadas. Entonces voy a derivar mi primera función, la derivo por mi propiedad, ¿no ve? El exponente baja a multiplicar sería un medio multiplicado por lo mismo, lo que tengo dentro. Eso se copia nomás por si acaso, es como si fuera mi x. Todo esto se copia. Multiplicado, ahora sí, por la derivada de todo lo que está dentro. Voy a derivar directo. Derivada de 1, que es una constante, es 0. Entonces sería 0 más la derivada de x cuadrado, ya sabemos, por propiedades. El exponente baja a multiplicar a x y el exponente se les resta menos 1 por esa propiedad. Entonces, poner el 2 baja a multiplicar a x y al exponente 2 se les resta 1. Entonces voy a tener 2x nada más. Listo. Ahí nomás no tengo nada más. Entonces mi resultado, ¿cuál había sido? Lo voy a anotar directo. Miren. Esto 0 más todo esto, más 2x me va a dar 2x. Este 2x se va a simplificar con este 2 y solo me va a quedar x, ¿no? Entonces aquí me va a quedar x, f de... Me va a quedar x multiplicado por 1 más x cuadrado. Ahí lo voy a dejar ya. Ustedes si quieren pueden seguir resolviendo y demás. Desarrollando y todo lo demás. Entonces lo hemos hecho de forma más rápida, ¿no? Así ya tienen que empezar a agilizar ustedes sus ejercicios. Bien, aquí le vamos a hacer esto. La derivada de mi función. Miren, aquí directamente es una suma, entonces vamos a decir la derivada de todo esto. ¿Qué va a ser? La derivada de todo esto va a ser igual a la derivada de seno de x más la derivada de 5 de x más la derivada de esto, ¿no ve? Ahora miren, en este seno de aquí va a haber una función, no es compuesta, ¿no? Simplemente es una x, entonces la derivada de esto me va a dar coseno de x por propiedades, ¿no ve? La derivada de seno de x es coseno de x. No voy a aplicar regla de la cadena más aquí, porque no hay funciones compuestas. Aquí es más. Esto lo usaré. Ahora, más la derivada de esto. La derivada de 5x. Ahora miren, aquí sí hay una función compuesta. Pero tengan en cuenta, el x no está solito, no es seno de x solito. Entonces, todo esto. Entonces, ahora sí, aquí adentro, miren, voy a tener la derivada de seno. Sabemos que es coseno, ¿no? Coseno, pero el 5x. Coseno de 5x, por si acaso. Ya. Ahora, todo esto multiplicado, me dice, por la derivada de lo que está adentro, más adentro. La derivada de 5x. ¿Cuánto es la derivada de 5x? Dice la derivada de 5x. El 5 sale a multiplicar
digo, sale afuera, no ve de la derivada porque es una constante que está multiplicando, ya les dije antes, sale, entonces aquí me va a quedar 5 y la derivada de x, ¿cuánto va a ser? Por propiedades es igual a 1. Entonces simplemente me queda 5. Entonces, ya saben, cada vez que vean una derivada más o menos así, ¿cuánto es la derivada de 7x? 7. ¿Cuánto es la derivada de 8x? Es igual a 8. ¿Cuánto es la derivada de raíz de a x? Me va a dar raíz de a, porque a es una constante. Y la x está solita, no tiene exponente, entonces me va a quedar siempre la constante nada más. Entonces eso ya lo tienen que saber de memoria también. Es como ya entienden las propiedades, ya lo pueden aplicar. Entonces lo voy a multiplicar. La derivada de seno de 5x, ¿no ve? Sería coseno de 5x multiplicado por la derivada de lo que está dentro de la función. La derivada de 5x me va a dar 5. Esto lo puedo anotar más. El 5 lo puedo traer aquí, ¿no? Listo. 5 multiplicado por coseno de 5x. Listo. Lo estoy diciendo más rápido. Más. Ahora la derivada de esto. Ya sabemos que la derivada de seno de x es coseno de x. Entonces anoto. La derivada de coseno de... Bueno, perdón. La derivada de seno de x a la quinta me va a dar coseno. Noto lo mismo por si acaso de x a la quinta. Ya he derivado eso. Ahora vemos que aquí dentro hay una función compuesta. Exponencial. Entonces lo multiplico por la derivada de x a la quinta. Entonces aquí lo multiplico por la derivada de x a la quinta. ¿Y esto cuánto me va a dar? Bueno, en este caso esto ya está resuelto, no me coseno de x. Esto me faltaría derivar. ¿Cuánto es? La derivada de x a la quinta me va a dar el exponente baja a multiplicar y el exponente les deduzco 1. Entonces, la derivada de esto lo multiplico a esto nomás, ¿no? Sí. ¿Ven? Entonces, ya lo tengo resuelto. ¿Han entendido este ejercicio? No hay dudas, ¿no? Todo claro, sí. Ya, bien. Entonces, siempre tengan en cuenta eso y van a tratar de hacer paso a paso. ¿Por qué? Porque a veces derivadas es ser muy tedioso porque derivas y luego tienes que simplificar. Entonces, les dan una derivada monstruo, digamos. Tener que explicar sus propiedades derivadas. Ya, rápidamente vamos a hacer esto. Bien, la derivada de f de, en este caso con azul, haremos. La derivada de f de, ya, esto es f por si acaso, es todo esto. La derivada de todo esto, miren, solo es una suma. Entonces no hay una función más grande, por ejemplo, no hay algo que eleva aquí a todo esto, a la quinta, digamos, o algo, ¿no? Entonces la derivada de todo esto, la derivada va a pasar a ser la derivada de esto, más la derivada de esto, más la derivada de esto y más la derivada de esto. Bien, hacemos eso. Podemos resolverlo rápidamente. La derivada de e a la x primero. Propiedades, la derivada de e a la x es igual a e a la x, no pasa nada. Ya les dije, ¿no? Que e elevado a x, x significa, puede ser una suma de funciones o funciones compuestas. Va a ser e elevado a esas mismas funciones compuestas. Pero si fueran compuestas, ahí multiplicaríamos por la derivada de lo que está aquí arriba, ¿no ven? Las funciones compuestas. Las reglas de la cadena, no se olviden eso. Ya, entonces vamos a seguir derivando. Más me dice la derivada de eso. Más, más la derivada de e
elevado a la 4x. Y por propiedades, miren, e a la x, su derivada es igual a e a la x. Entonces, lo mismo, ¿no? La derivada de e a la 4x va a ser lo mismo, la derivada de e a la 4x. Pero miren, esta 4x es compuesto, una función compuesta, no está el x solito, para dejarlo así. Entonces voy a multiplicarlo por la derivada de lo que hay aquí dentro. Multiplico por la derivada de ¿qué? La derivada de 4x. Y como hemos dicho hace rato, este es una constante, sale a multiplicar y la derivada de x es 1. Entonces esto simplemente me va a dar multiplicado por x. Digo, perdón, 4. Confundiendo ahí. Ya, entonces tengan en cuenta eso. Bien, ahora más la derivada de e, igual es una función compuesta aquí. Entonces la derivada de e elevado a la seno de x. O sea, por propiedades, e a la x, su derivada es igual a lx. Entonces la derivada de e elevado a la seno de x me va a dar e elevado a la seno de x, lo mismo, ¿no? Multiplicado por ¿qué? Por la regla de la cadena, por la derivada de lo que está aquí arriba de la función que está más adentro, ¿no? De la derivada de seno de x, ¿cuánto me va a dar? Seno de x. Ya. Ahora, este seno de x, ¿sigue habiendo funciones compuestas? Ya no, ¿verdad? Ya no hay funciones compuestas, entonces ya no aplico la regla de la cadena y se queda aquí. Bien, lo voy a poner un poco más de este lado. Por último, nos queda más la derivada de e elevado a toda esta función, ¿no? E elevado al cuadrado menos 3x más 1, si no me equivoco. No sé si veo bien. Voy a acercarlo un poquito más por ustedes. E elevado al cuadrado me dice menos 3x más 1. Aquí abajito lo vamos a hacer y lo ponemos aquí respectivamente ya. Entonces, vamos a derivar esto. Bien, ahora por propiedades, la derivada de e elevado a algo va a ser lo mismo, ¿no? E elevado a la x cuadrado menos 3x más 1. Bien. Pero como aquí vemos una función compuesta, entonces vamos a multiplicarlo por la derivada de lo que hay. Todo aquí arriba, ¿no? Entonces la derivada de lo que hay es una suma, ¿no? Entonces la derivada va a ser la derivada de esto menos la derivada de esto más la derivada de esto. Bien, entonces lo vamos a multiplicar por la derivada de x cuadrado. ¿Cuánto va a ser? 2x a simple vista, ¿no? Exponente baja multiplicar a x. Y a la x se les resta 1 a su exponente, va a ser 2x. Menos la derivada de 3x. ¿Cuánto me va a dar? 3. Ya sabemos. Más la derivada de 1. ¿Cuánto es? 0. Es una constante. Bien, entonces todo esto va a multiplicar a esto. ¿Ya? Entonces lo hemos derivado esto rápidamente. Así es. Entonces, ese es el resultado ya de este ejercicio. Derivando esto, vamos a tener todo esto. Bien. Ahora lo vamos a hacer más rápido esto ya. Creo que ya es hora que comenzamos. 8. Ya, esto más vamos a terminar. Bien. Vamos a resolver esta derivada. Vamos a ver las propiedades. Miren, aquí tengo una propiedad. Me dice una constante elevado a una función que depende de x va a ser igual a copia, ¿no ven? Lo mismo, multiplicado por el logaritmo natural de esta constante. Entonces, voy a aplicar esa propiedad. Esta propiedad voy a hallarlo aquí. Entonces, la derivada de esta función va a ser igual a que, miren, ahora no hay, la función principal no es un exponente, ¿no ven? O no es un seno de
todo esto. Solo es una suma de funciones. Tal vez a la vez esas funciones están compuestas, mira. Entonces la derivada de todo esto de partir a hacer la derivada de esto, la derivada, más la derivada de esto, más la derivada de esto, más la derivada de esto, ¿no? Entonces esos datos con pasos. Lo vamos a hacer directo otra vez. Bien. La propiedad, la derivada de 4 elevado a la x, vamos a tener 4 elevado a la x por el logaritmo natural de 4. Por propiedad, nada más, porque no hay más funciones compuestas. Más y 4 elevado a la 1 más 7x. Entonces, en el exponente hay x y la base es una constante, entonces aplicamos otra vez la propiedad. La derivada de 4 elevado a la 1 más 7x va a ser copio, dice, mira, copio 4, 1 más 7x multiplicado, porque ahora sí vamos a hacer la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque en este ejercicio hay funciones compuestas. El exponente no es un x nada más, sino es una suma de funciones también. Entonces voy a multiplicarlo por la derivada de todo lo que está aquí arriba. Y la derivada de todo lo que está aquí arriba va a ser, como es una suma, ¿ve? Va a ser la derivada de esto más la derivada de 7x. ¿Ve? La derivada de 1 más la derivada de 7x. La derivada de 1 me va a dar 0, ¿no? Y la derivada de 7x me va a dar 7. Y 0 más 7 me va a dar 7. Entonces aquí me va a dar simplemente 7. Resolviéndolo rápidamente. Y listo. Lo sumamos por la derivada de logaritmo natural de x. Dos sumas les puse, ¿no? Ya, sumamos por la derivada del logaritmo natural de x. Ahora, la propiedad del logaritmo natural de x, mire, logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. Otra vez, ese cálculo. Esta x puede ser funciones compuestas, entonces, el logaritmo natural de todo lo que hay aquí dentro va a ser 1 sobre todo lo que había allá dentro, ¿no? Su derivada. Vamos a usar esto y vamos a, estamos aplicando esto por si acaso. Bien, entonces, más nos dice la derivada de logaritmo natural de x por propiedad 1 sobre x. Bien, lo vamos a vincular. Este lado, aquí hay logaritmo, ¿no? Más la derivada de esto. Ahora sabemos que el logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. Derivada. Tenemos logaritmo también natural de todo esto, ¿no? Es función compuesta también, entonces aplicamos. Bien, entonces, derivando esto, me dice 1 sobre todo lo que hay dentro del logaritmo natural en este caso. No se olviden de eso, todo lo que hay sí son funciones compuestas. Ya. Ahora, como es función compuesta, miren, aquí adentro hay una suma, son suma de funciones. Entonces tenemos que multiplicar por la derivada de todo lo que hay aquí adentro. Y la derivada de todo lo que hay aquí adentro se va a dividir, ¿no ve? Entre el 1, la derivada del 1 más la derivada de x cubo, porque suma. La derivada de 1 va a ser 0, la derivada de x cubo va a ser 3x cuadrado, por propiedad. Entonces, esto se va a multiplicar, dice, la derivada de esto va a ser 0, ¿no ve? Más la derivada de 3x cuadrado. Entonces, aquí solo me va a quedar 3x cuadrado, ¿no? Cuadrado. Bien, ¿hay más funciones anidadas? No, ¿verdad? No hay más funciones anidadas adentro. No. Y es todo, ¿no? Entonces, viendo, aquí pueden desarrollar todavía, ustedes ya lo desarrollan, ¿no? Que multiplican, si quieren pueden dividir y demás. No hay mucho que hacer. Entonces, la derivada de esta función igual a esta función, ¿no? Ya están dando cuenta más o menos, ¿no? Ahora miren aquí, esta función más, a ver, terminaremos. Vamos a bajar un poquito más.
eso terminamos ya. Deben estar un poco cansados. Bien, vamos a derivar el logaritmo natural de azul. Bien, la derivada, ¿cuál va a ser? Directamente otra vez. Mira, la derivada de toda mi función es una suma, ¿no? Entonces la derivada va a ser la derivada de todo esto más la derivada de todo esto. Me va a dar la derivada de la función. Entonces, exactamente, vamos a derivar, ¿no? El logaritmo natural del seno de x. Ya. Veremos la propiedad del logaritmo natural otra vez. El logaritmo natural de x es 1 sobre x. Entonces, la derivada del logaritmo natural del seno de x va a ser 1 sobre todo lo que hay dentro, dice el logaritmo natural. Entonces, anota 1 de x, ¿no ven? Está bien, ¿no? Ahora, como es una compuesta, no hay una x nada más aquí dentro, entonces voy a aplicar la regla de la cadena, multiplicado por la derivada de lo que hay aquí adentro. La derivada del seno de x es coseno de x. Ahora, este seno de x ya no tiene más funciones anidadas, ¿no? Solo hay x, entonces se queda ahí, ya no seguimos aplicando las reglas de la cadena. Bien, ¿sumado con qué? Por la derivada de esto. Entonces, la derivada de seno, sabemos que es seno de x. Derivada de seno del logaritmo natural de x va a ser coseno de logaritmo natural de x. Bien, ahora vemos que es una función compuesta porque aquí no hay una x nada más, no hay un logaritmo natural de x. Lo multiplicamos por la derivada de lo que hay aquí dentro. Y sabemos que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y esta x ya no tiene más funciones compuestas, entonces ya no multiplicamos por nada más. Entonces el resultado sería esto nada más, ¿no? Vamos a tener la derivada, va a ser, podemos multiplicar aquí si quieren, coseno de x, seno de x, tangente, ¿no? Coseno de x dividido entre seno de x es cotangente, pueden poner aquí cotangente si quieren, más coseno del logaritmo natural de x dividido entre x. Listo, esa es nuestra derivada de esta función. Ya